Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 23 de Mateo. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 36. Así que le pido que lea con nosotros o nos escuche a la hora que nos esté usted sintonizando a través de las redes sociales, sea por la mañana, a mediodía, por la noche. Que Dios le bendiga. Igualmente, si se encuentra haciendo sus actividades o ya está listo para descansar, que el Señor le llene de su bendición. Nuevamente quiero agradecerle que se suscribe con nosotros y por enviar sus saludos. Envíenos sus peticiones de oración para que al final oremos todos. Dice así la palabra del Señor. Mateo 23, del 13 al 36. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Aquí está esta palabra, hermanos, dirigida a aquellos escribas y fariseos que finalmente Jesucristo les dice todo lo que realmente ellos no querían aceptar. Se engañaban a sí mismos. Pero aquí el Señor les hace una dura advertencia.
vienen varios ayes, como se conoce. Y vamos a ver rápidamente algunas consideraciones de justamente, como dice este capítulo 23 que hemos estado leyendo. Jesús acusa a escribas y fariseos y les declara lo que son en verdad. Pero entremos por el tiempo en algunas consideraciones, y usted puede seguir estudiando la Biblia, escudriñándola y sobre todo pidiéndole a Dios que le haga entender. Notamos que versículo 3 y 14, la queja de Jesús contra los maestros de la ley y contra los fariseos era que con la puerta del cielo daban en las narices de otras personas. No obstante, contentos con rechazar a Jesús, hacían todo lo posible para desanimar a otros de seguir y creer en Jesús. Quizás el ejemplo más notable de esa actitud en aquellos tiempos era Saulo de Tarso, que después entendió su camino equivocado, que era también un fariseo, recordemos. Recordemos que su conversión a la fe que él antes había perseguido y el llamado para ser apóstol de los gentiles arroja luz sobre las palabras que Jesús dice aquí. Aunque esta condenación es severa, es a la vez un llamado al arrepentimiento, porque aún los fariseos tenían la oportunidad de arrepentirse. El mejor ejemplo es Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, pero él se arrepintió. Queridos hermanos, aquí también encontramos que los maestros de la ley, estas personas que obviamente habían estudiado, se habían capacitado, estaban tristemente tan alejados de la realidad, de la vivencia, de lo que ellos habían estudiado. Porque por eso siempre decimos que no solamente hay que estudiar la palabra de Dios, hay que vivirla, hay que entenderla y hay que aplicarla. Y si no podemos, como sabemos que por nuestras fuerzas no podemos, pedirle al Señor su ayuda. Decirle: Señor, ayúdame para que yo pueda entender, vivir y aplicar tu palabra. Otro ay que aquí se ve es el del versículo 15. Dice: ay, porque hacen lo imposible. Ay de ustedes, escribas y fariseos, porque hacen lo imposible para ganar un prosélito, y a este lo hacen peor que ustedes. ¿Se imagina? Hermanos, aquí encontramos esto. Está reprendiendo a estos hombres porque ya que lo hacen su seguidor, ya que lo hacen que se conviertan, los hacen sus esclavos, los hacen realmente personas que dependan de ellos mismos, que no sean libres. Los llaman a su propia esclavitud, los llaman a su propia influencia. Nosotros debemos traer a la gente a Cristo y que sean seguidores de Cristo, no de nosotros. No, Pablo dijo: ni de nadie es la obra. Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nadie es dueño. Llevamos a las almas a Cristo, no para hacerlos nuestros seguidores, sino los seguidores de Cristo. Por eso dice el Señor: ay de ustedes que hacen hasta lo imposible para ganar un prosélito y luego lo hacen peor que ustedes, con su vida, con su testimonio, obviamente. Tercer ay a los fariseos y escribas. Dice: ustedes distinguen neciamente entre los juramentos. Jesús 3 veces los llama ciegos. Ciegos. Lo irónico es que piensan que pueden ver cosas que otros no ven. Se complacen en complicar la vida para que otros dependan de ellos por completo, con el objeto de darles una explicación de lo que es correcto y de lo que no es incorrecto. Cuando los fariseos y los maestros de la ley desafiaron a Jesús por haber mostrado indiferencia a la distinción que ellos hacían entre lo limpio y lo inmundo, Jesús les respondió: si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí en este ay, queridos hermanos, está muy claro. Lo que ellos están haciendo es hacerles más complicada la vida a los seguidores para que ellos se sientan indispensables en enseñarles y en poderles hacer distinguir lo bueno o lo malo según sus tradiciones. Eso es volver a ser esclavos a las personas. Las personas que vienen a Cristo no deben depender de nadie más que de Cristo. No deben de depender de ninguna persona más que de Cristo. Y nosotros estamos para facilitarles el camino, para enseñarles, para instruirles, que pongan su fe en el autor y el consumador
de la salvación que es Cristo Jesús. El cuarto ay sobre fariseos y escribas es el siguiente, cuando dice: hay de ustedes que pagan el diezmo escrupulosamente, pero descuidan asuntos más importantes. Sabemos, hermanos, que los fariseos, una característica que ellos tenían es que amaban el dinero profundamente. Por esa razón les molestaba tener que pagar impuestos al César. ¿Recuerda usted esa pregunta que le hacen a Jesús? Pero cuando pagaban los diezmos, no hacían la pregunta moderna: ¿tengo que calcular el 10% antes o después de los impuestos? Que es lo que muchos preguntan en la actualidad. Aún no se había inventado la deducción de impuestos de la nómina o del salario. No había diferencia entre ingreso bruto e ingreso no gravable. Pero eso no evitaba que tuvieran un laberinto de normas que hacían del diezmo algo mucho más complicado de lo que el Señor quería. El Señor dijo: de lo recibido de tu mano, dijo Salomón, de lo recibido de tu mano te damos. Simplemente. Y cada primer día de la semana, dice el apóstol Pablo, cada uno según haya prosperado, traerá voluntariamente al Señor. Y efectivamente el Señor estableció esa ley en Deuteronomio, que del 10% de la cosecha traerían al Señor. Así que, bueno, ellos eran muy cuidadosos, pero el Señor les reprocha que son tan escrupulosos, pero descuidan asuntos más importantes. Y debemos recordar, hermanos, que la mayordomía no solamente es en dar el 10% al Señor, también la mayordomía incluye qué hago con el 90%, cómo lo uso. ¿Lo uso sabiamente o lo uso neciamente? La mayordomía es más allá de dar al Señor un porcentaje. Se empieza dando el 10% y se tiene un camino grande que recorrer todavía. El quinto ay hacia los fariseos y escribas. Dice: ustedes limpian la parte de afuera del vaso, pero dejan la parte de adentro sucia. Recordamos, hermanos, que esta no fue la primera vez que Jesús se enfrentó a ellos en relación con las tradiciones de los ancianos respecto al lavamiento ceremonial. Por allá lo vimos en Mateo 15. En este momento Jesús declaró que la profecía de Isaías 29:13, que se refería a ellos, que dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, es cierto que en la ley de Moisés se habla en Levítico de lo que era distinguir lo inmundo y lo sagrado. Pero aquí los fariseos, su problema era más terrible porque se preocupaban por limpiarlo de afuera, pero dejaban la parte más importante, el corazón. Y bien, el Señor Jesús les dice: ustedes han dejado la fe, han dejado el amor, la justicia, y se preocupan más por limpiarlo de afuera. Ellos no reconocían el problema realmente. Ellos creían que el lavamiento ceremonial era lo que limpiaba el corazón. Pero el Señor Jesús un día también dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. El sexto ay del Señor Jesús hacia los fariseos y escribas es: ay de ustedes, son como los sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero inmundos por dentro. Esto, hermanos, es muy fuerte lo que el Señor Jesús les está diciendo a estos fariseos. En otras palabras, ustedes buscan las apariencias. Ustedes se preocupan más por la imagen exterior, aun cuando su interior sea un sepulcro de huesos, prácticamente, como dice el Señor, esos huesos secos. Esta palabra les está diciendo que lo importante sí es lo exterior, pero que lo exterior va a ser el reflejo de lo interior. Pero ellos estaban a la inversa. Y por eso el Señor Jesús les hace esta dura reprensión. Pero hay un séptimo ay, donde el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que edificáis los sepulcros de los profetas, pero compartís las actitudes de vuestros padres que los mataron, y traerá sobre vosotros el juicio de Dios. Hermanos, nuevamente aquí el Señor Jesús destaca otra vez la contradicción entre la apariencia externa y la realidad interna. La hipocresía consiste en fingir ser lo que no es, tratar de cubrir el corazón pecaminoso con una capa brillante. Los maestros de la ley y de los fariseos eran prácticamente, los fariseos y los maestros de la ley eran grandes actores,
mostraban gran veneración por los profetas, pero mientras presentaban un espectáculo a su prójimo, los ojos penetrantes de Dios traspasaban su delgado y débil exterior y su interior. Los ojos de Dios ven todo. Y sabía que estos hombres realmente fingían, que les pesaba, que honraban a los profetas, les pesaba cómo habían matado a los profetas del pasado, pero que ellos eran culpables porque estaban haciendo lo mismo, harían lo mismo con el Señor Jesús y con todos los que vinieran. Queridos hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude y que nosotros le pidamos a Dios en esta mañana: Señor, ayúdanos para que estas cosas que tú adviertes a estos escribas y fariseos, nuestro corazón sea librado de hacer todas esas cosas que no apruebas. Ayúdanos, reconocemos nuestra falta, nuestra humanidad, reconocemos también, como dijimos ayer, que ese espíritu legalista de los fariseos y escribas está vivo, no acabó con Jesús. Este espíritu, así como el espíritu de las falsas doctrinas, así como el espíritu de las falsas ideologías, así como el espíritu de todas aquellas falsas enseñanzas que están vivos, también el espíritu legalista y de fariseos y escribas todavía persiste. Pero hay poder en la sangre de Cristo para que nosotros podamos ser hombres y mujeres que no permitamos ningún espíritu de cualquier tipo que no tiene parte ni suerte en nuestra vida y en la iglesia del Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, Padre celestial, aquí estamos en esta hora. Te pedimos tu ayuda, Señor, y te entregamos nuestro corazón. Toma nuestro corazón en esta mañana, tarde o noche, y también te pedimos que nos ayudes para que limpies nuestro corazón. Limpia nuestro interior y limpia nuestro exterior, y ayúdanos a ser temerosos de tu palabra, obedientes y entendidos. Gracias te damos y te pedimos por las necesidades en este momento. Las ponemos en tus manos preciosas. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y amigo. Aquí le esperamos al día de mañana, porque vamos a cerrar el capítulo 23 acerca del lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y si Dios nos permite, esta semana entraremos al capítulo 24. Por lo pronto, aquí le esperamos. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. Amén.